Y una de las noticias del día, sin duda, fue la liberación del ex gobernador de Entre Ríos, Urribarri. Bueno, Lourdes, ¿qué detalles tenemos para entender esta situación? A ver, primero y principal, nosotros recordemos que el día 19 de noviembre del año pasado, Sí. La Cámara de Casación hace lugar a un pedido de la Fiscalía para que quede detenido Sergio Urribarri, aludiendo a que había riesgos procesales, que podían entorpecer la investigación o que había peligro de fuga, sobre todo porque estaba cerca de la confirmación de la condena, teniendo en cuenta que ya había un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revise este fallo. Exactamente. En ese contexto, los camaristas hicieron lugar a ese pedido de la Fiscalía y deciden, obviamente, ordenar la detención inmediata tanto de Sergio Urribarri como de su cuñado Juan Pablo Aguilera. Ellos, obviamente, apelan esa decisión, van a la justicia diciéndole: esta decisión es arbitraria, acá no existe ningún tipo de riesgo. De hecho, como tenemos el extraordinario concedido, ¿cuál sería el motivo? Bueno, y en ese contexto, hoy el Tribunal Superior de Justicia de Entre Ríos, entre gallos y medianoche, podríamos decirlo, habilitaron la feria judicial y en ese contexto, por mayoría, decidieron revocar la decisión de casación, conceder, digamos, el cese de la prisión preventiva hasta tanto la condena no quede firme. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que la Corte Suprema no se expida, ellos van a estar en su casa, obviamente cumpliendo con determinadas medidas coercitivas que ya había impuesto en su momento el tribunal. Pero no van a estar tras las rejas como si lo estuvieron durante casi 50 días, ¿no? Claro, pero la pregunta es: ¿qué argumentos tienen ahora para decir que Casación no estaba en lo cierto cuando decía, bueno, es un exgobernador, tiene muchos nexos con la política, hay riesgo de fuga, puede entorpecer la investigación? Te decía, Florencia, que hay un fallo por mayoría. Los jueces Portela y Carlomagno fueron los que votaron por revocar esta detención de Urribarri y de su cuñado. ¿Qué es lo que dicen los jueces? Primero, que la decisión de casación fue arbitraria. Segundo, que no hay ningún tipo de riesgo procesal. ¿Por qué? Una de las cuestiones, y yo se los comentaba antes a ustedes, tiene que ver con que en el momento en que a él le dictan la condena a 8 años de prisión por hechos de corrupción, en esta mega causa que tuvo varios años y que terminó justamente con Cecilia Goyeneche eyectada, que hoy fue repuesta en su cargo por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en diciembre pasado. En ese contexto dicen: bueno, él cuando fue condenado, lejos de quedarse en Israel como embajador, decide dejar el cargo y volver a la República Argentina, instalarse en Entre Ríos, y de hecho, el mismo día que se ordena la detención por parte de Casación, él estaba en su casa. Se entregó en ese lugar donde lo fueron a buscar. Entonces dice: nosotros creemos que no existe ningún tipo de riesgo procesal y que lo que hizo Casación, aludiendo a que sí había riesgo, fue de forma arbitraria. Por esa razón es que por mayoría deciden de revocar esta decisión y por lo tanto ordenar la libertad de Urribarri hasta tanto la condena no quede firme. Muy bien, lo vamos mismo a para seguir hablando de este caso, obviamente, porque va a seguir y bueno, vamos a tener mucha más información para compartir. Del arco político, ¿no? Con esta decisión. Pero bueno. Gracias, Lourdes.